Fundamentos de bases de datos. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. En este video se trata el tema de los modelos de bases de datos. El manejo de datos para obtener información útil, se remonta muchos siglos antes de la existencia de las computadoras. Como un antecedente directo, se puede considerar que, el primer sistema de procesamiento de datos, surgió en 1890, cuando Hermann Hollerith inventó un sistema mecánico, para procesar tarjetas perforadas, con objeto de ordenar y clasificar, los datos del censo en Estados Unidos. Este es el origen de la empresa IBM. Se considera que el tabulador de Hollerith es el primer dispositivo, diseñado específicamente para reducir significativamente el tiempo de procesamiento y análisis de datos. Para agilizar el proceso de recopilar los datos del censo, se utilizaron tarjetas de cartulina, que se perforaban en las posiciones específicas, que corresponden a cada una de las respuestas, con ayuda de un pequeño dispositivo de perforación de tarjetas. Las tarjetas perforadas se utilizaban desde hacía varias décadas, pero a partir del tabulador de Hollerith, se encontró una importantísima beta para su utilización, dando origen a distintos modelos de perforadoras, para diferentes diseños de tarjetas, según las necesidades de procesamiento de datos. Desde el origen de la computación comercial en los años 50, se utilizaron las cintas magnéticas como mecanismo para el almacenamiento de datos, mientras que las tarjetas perforadas fueron usadas para ingreso de datos y programación hasta mediados de la década de 1970. En los años 60 predominó el COBOL, como lenguaje de programación para uso administrativo y comercial. Los sistemas de nóminas fueron las primeras aplicaciones comerciales que se desarrollaron, debido a la gran cantidad de cálculos involucrados, su repetitividad y la posibilidad de procesarse secuencialmente. Es en la década de los 60, que comenzaron a utilizarse los primeros discos duros, cuya principal característica es la forma de acceso directo a los datos, permitiendo llegar a un dato específico, en cuestión de milisegundos. En los años 70 los discos duros, con la tecnología Winchester, eran más compactos, de mayor velocidad y gran capacidad, de 10 hasta 70 MB. A partir de entonces, la capacidad y velocidad de estos dispositivos ha crecido tremendamente. El uso de los discos impactó positivamente en el desarrollo de aplicaciones, específicamente los sistemas de bases de datos. Los primeros sistemas comerciales eran aplicaciones específicas, diseñadas para resolver las tareas administrativas más rutinarias, como la contabilidad y la nómina, y cada una de ellas manejaba sus propios archivos de datos de modo exclusivo. Los archivos de estos sistemas estaban formados por simples cadenas de texto de longitud fija, y conteniendo todos los datos en texto plano, de tal forma que cada uno de los programas de la aplicación debía conocer la estructura de estas cadenas de texto, para poder interpretar cada segmento de información. Por ejemplo, en esta imagen, los primeros 6 caracteres corresponden al nombre, los siguientes 7 caracteres al apellido paterno, luego los siguientes 8 a la calle, etc. No se podían usar ñes, ni acentos. Y el uso de iniciales, abreviaturas y códigos era común para economizar espacio. Esta autonomía de los sistemas ocasionaba severas dificultades. 1. Los datos se encontraban dispersos, en muchos archivos diferentes, y su integración era demasiado complicada. 2. Los archivos eran de uso exclusivo de una aplicación, y no era posible compartirlos. 3. Existía mucho trabajo duplicado al tener que capturar los mismos datos en distintas aplicaciones. 4. En consecuencia, había múltiples versiones de la misma información, lo que ocasionaba frecuentes inconsistencias. 5. Cambios pequeños, en algún archivo, implicaban muchísimo esfuerzo para actualizar muchos programas.
6. Cada nuevo requerimiento de consulta requería escribir un nuevo programa completo. 7. La información estaba muy vulnerable, quedando expuesta ante cualquiera que tuviera acceso a los archivos de datos. Con objeto de eliminar las múltiples inconsistencias originadas por la gran redundancia de datos, y para reducir la duplicidad de esfuerzos que existían en los sistemas de archivos, surgió la idea de integrar todas las aplicaciones administrativas como módulos de un solo sistema, conocido como Sistema Integrado de Información Administrativa. Esta integración pretende que todas las aplicaciones compartan los mismos archivos de datos. En 1964, se concibe un nuevo paradigma para los sistemas de información, creando los primeros gestores de bases de datos, que involucra el concepto de administración de los datos, mediante un conjunto de actividades, que permiten definir las estructuras que organizan físicamente los datos. Agregando una serie de funciones tales como, administración de usuarios, incremento en la seguridad, la independencia física y lógica de los datos, procesamiento de transacciones, etc. Se le conoció como IMS, DB, Information Management System, y se diseñó bajo el concepto del modelo de datos jerárquico, debido a su método de acceso. Originalmente lo desarrolló IBM, por encargo de la empresa North American Aviation, para apoyar el proyecto Apolo de la NASA. Debido a su gran potencial, esa aplicación se lanzó comercialmente en 1968, y fue ampliamente utilizado como un sistema de aplicación general. En un modelo jerárquico, los datos están organizados en una estructura de árbol, lo que implica que cada registro solo tiene un padre. Las estructuras jerárquicas fueron usadas extensamente en los primeros sistemas, ahora se usan para describir la estructura de documentos XML. Esta estructura permite relaciones 1 a n, entre los datos, y es muy eficiente para describir muchas relaciones del mundo real, tablas de contenido, ordenamiento de párrafos y cualquier tipo de información anidada. Sin embargo, la estructura jerárquica es ineficiente para ciertas operaciones de base de datos. Entonces Codacil, el grupo de trabajo que desarrolló COBOL, se propuso estandarizar los conceptos de bases de datos, basándose en una ampliación del modelo jerárquico, surgiendo así, el modelo de red. El modelo de red es una generalización del modelo jerárquico, permitiendo relaciones n a n, en una estructura que permite múltiples padres. A pesar de ser muy poderoso y eficiente, este modelo es sumamente complejo, requiere de los operadores y programadores un amplio dominio para su operación. Dentro de las aportaciones que ofreció este modelo está un lenguaje de definición de datos, DDL. Un lenguaje de manejo de datos, DML. Un lenguaje de programación independiente, PL. Los datos pueden ser de varios tipos específicos. Definición de registro, como un grupo de datos. Definición de un identificador único, o clave. En 1970, Edgar Codd publicó un artículo, en el que define el fundamento del modelo relacional, y de un lenguaje para realizar consultas a los datos. La característica fundamental, era la simplicidad de este modelo, donde se deslinda a programadores y diseñadores, de la complejidad de la implementación. Sin embargo, debido a su bajo desempeño inicial, al principio fue incapaz de competir con las bases de datos jerárquicas y de red. Los avances tecnológicos hacia los años 80, lograron subsanar estas deficiencias, y a partir de entonces el modelo relacional desplazó definitivamente a sus rivales. El modelo relacional está fundamentado en el álgebra relacional, definido en términos de lógica de predicados y teoría de conjuntos. Las bases de datos se representan mediante una estructura tabular, llamada relación o tabla, que está compuesta por filas y columnas. Cada columna representa un atributo en particular y cada fila corresponde a un registro o tupla de datos. Esta estructura permite establecer relaciones entre las diferentes tablas,
presentando de forma lógica cómo se organizan los datos. Aquí finaliza esta presentación, gracias por su atención.